Hola papitas. Y papitos, claro. Buenos días, nos encontramos en el departamento de morfología que muy amablemente nos recibieron. El día de hoy estamos con el doctor Luis Caro, egresado de la Universidad Nacional, con una especialidad en ciencias básicas en la Universidad de California. Ha dirigido varias tesis de la maestría de morfología y entre sus intereses pues está la teoría de la evolución, el narrar cosas, porque hemos visto que hay unas crónicas de unos viajes que hizo, y también está dentro de sus intereses la biología, el desarrollo y la embriología. Entonces, muchas gracias, doctor, por recibirnos el día de hoy. Con mucho gusto. Doctor, yo siempre inicio preguntando algo que nos preguntan a nosotros como estudiantes, y es ¿por qué su deseo por estudiar medicina? Bueno, eso ya está en el pasado, y entonces pues eso es como difícil traer a cuento. Pero principalmente porque mi papá fue médico cirujano, fue un cirujano de la Universidad Nacional, estudió en la Universidad Nacional toda la vida, fue profesor hasta que se retiró. Y trabajó también 2 años en Boston, en la Universidad de Harvard, haciendo cirugía experimental. Entonces, digamos que el recorrido de él y el mío como niño y como joven, pues fue junto a él. Y en cierta manera, pues eso me influyó para ser cirujano, médico. Sin embargo, no seguí la carrera de él. Yo dejé la medicina clínica muy temprano en mi carrera y me dediqué a las ciencias básicas. Las razones son múltiples y son personales, pero básicamente tuve muchos problemas para soportar la clínica en cierta manera. Por eso decidí dedicarme a la docencia en básicas. Básicamente eso sería la razón por la cual estudié medicina, pero por supuesto debe haber muchas más cosas que uno no piensa. Que al momento de ahora pues ya uno no se acuerda. Claro. Claro. Desde muy pequeño entonces ese interés, me imagino, Sí, influenciado por papá, por las ciencias básicas. A mí me suena más que fue no el interés por la carrera en sí, sino por lo que él hacía, que era ser profesor. Es como la idea que yo tengo de que eso fue lo que más influyó en mí. Y otra cosa es que él fue muy respetado en su medio y en su quehacer. Y entonces eso como que a uno le llama la atención, que alguien que está dedicado a una cosa que no es lo común sea apreciado en lo que hace. Entonces probablemente eso también influyó mucho. Yo lo acompañaba, me acuerdo que los sábados y domingos que tenía que ir a San Juan a ver a los pacientes, yo lo acompañaba. Digamos que no iba a ver a los pacientes yo ni nada, pero sí lo acompañaba hasta allá. Y, digamos que eso es ya como un poco de contacto desde pequeño también con claro, el ambiente hospitalario. Claro, y los amigos de mi papá y los compañeros, pues, me conocieron desde que nací. O sea que yo soy parte de ese gremio desde el principio. Entonces, algo de eso sí me pudo influir. Sí, claro. Y además que lo que dices del respeto en el gremio de por sí medicina, pues siempre ha sido una carrera que socialmente pues tiene mucho respeto. Sí. Entonces, más como refieres de tu papá, que adicionalmente a la carrera, pues también por lo que hacía, pues también tenía un respeto y eso te llamó la atención. Sí. En la carrera, ¿cuáles son tus intereses en general por algunas materias o temas? No, pues como lo que iba a pasar era que tenía que ser al menos relativamente buen estudiante. Entonces, pues digamos, nunca tuve un interés muy particular sobre alguna materia específica, pero sí fue probablemente la materia más importante para mí, que sigue siendo la más importante, no es morfología, aunque todo el mundo pensaría que es esa, pero es fisiología. Si uno no sabe fisiología, no sabe medicina. El problema es que si no sabe anatomía, también es muy difícil no saber fisiología. Claro. Pero realmente la fisiología siempre me llamó la atención, siempre me ha gustado. Pero me encaminé por la morfología, tal vez porque mi papá era cirujano
y tal vez porque siempre me gustó disecar. Y entonces desde jóvenes, con el profesor Casadiego, que fue compañero mío durante mucho tiempo aquí en la universidad, nosotros desde estudiantes, que cuando empezamos, nosotros nos dedicamos a disecar y disecábamos más tiempo que todos los demás y llegábamos siempre más temprano, etc. Y eso se quedó conmigo. Y con el profesor Casadiego también, porque si le preguntan a él, también va a decir lo mismo. Desde jóvenes ya sí, disecando. Claro. Y yo siempre he disecado y siempre me ha gustado y sí, creo que es la manera de aprender anatomía, además. O sea, la importancia ahí de tener un Claro. cuerpo real para poder aprender pues, lo teórico. Sí. ¿Y de dónde viene ese interés ya desde joven por disecar? Aparte del gusto por la fisiología que ya nos mencionas, tú dices, como que yo desde llegaba temprano, tenía mucha iniciativa. Sí, porque yo creo que una cosa que uno no se da cuenta como estudiante, pero probablemente después sí, es que si uno no hace, no aprende. Entonces, la disección en cierta manera a mí me facilitaba estudiar. Yo tenía más o menos, yo no soy muy estricto en mis cosas, que tengo horarios, etcétera, etcétera, pero yo sí de estudiante tenía una cosa que era que disecaba, estudiaba y disecaba, y los fines de semana no hacía nada de eso. Yo no tenía por qué gastarme mi tiempo en cosas que no... Y yo creo que la disección le ayudaba a uno. Sencillamente uno aprendía mucho más fácil que los que no les gustaba la disección. Claro. Entonces yo creo que esa es una de las razones por las cuales también eso me gustó. Yo creo que hacer hay que, o sea, uno aprende haciendo. Uno no aprende solamente estudiando o leyendo. Eso no funciona. Por eso es que muchas asignaturas, incluso de las que yo doy, a veces la teoría se queda a mitad de camino, porque si no hay una aplicación real es difícil. Claro, se complementa mucho el leer el libro y después el ponerlo en práctica. Claro. Ahora, en medicina clínica, en todas las asignaturas clínicas, eso es evidente. Es evidente porque aunque el estudiante no se da cuenta, el estudiante si no hace, es como si no hubiera ido a la clase ni nada, porque da lo mismo. Claro. Y ahí es donde uno aprende. Y si uno quiere ser médico, realmente la única manera de hacerlo es así. Porque uno no aprende en lo virtual ni en nada de eso. O sea, eso no... Pero yo sí creo que eso es muy importante. Por eso es que la anatomía, en cierta manera, ahora último, pues me defrauda en el sentido de que ya no hay cadáveres, hay muy dificultades de toda índole, y entonces se está perdiendo un poco esa posibilidad de hacer la práctica. No, y que desde que usted empezó a disecar, se empezó a dar cuenta de la importancia de la práctica. Entonces, ver que ahorita ya como que se está empezando a desplazar, pues dice, bueno, ¿ahora qué hago, no? También como docente también es un reto. Claro, ahora yo ya estoy saliendo. O sea, yo no tengo aquí mucho tiempo, pero los que quedan y los que digamos, en cierta manera fueron mis discípulos, que son muchos de los que están ahorita de profesores, pues a ellos van a tener problemas. Claro. Y se tienen que enfrentar a eso, tienen que solucionarlo de alguna manera. Mira, ojalá se solucione con la parte de los cadáveres otra vez, pero hasta que no aparezca la solución real, pues seguirá ahí en veremos a ver qué se hace. Sí. Como estudiante, ¿cómo se definiría usted, Doc? Como alguien que siempre estaba buscando, digamos, que le fuera bien en las materias, de vez en cuando no. Bueno, yo digamos que en cierta manera, pues porque tenía, digamos, como una presión de que tenía que ser de los mejores porque, pues... Por familia. Sí, exacto. Entonces, y en cierta manera, muchos profesores me conocían desde chiquito o me conocían por la relación que tenía con mi papá. Entonces, pues me esforzaba un poco más de lo que yo hubiera pensado en algunas asignaturas, sobre todo. Porque uno quería, pues, por lo menos estar en la parte alta de los estudiantes. Pero que yo me esforzara mucho para sacar 5. No, eso no era Lo que sí yo hacía con mucho cuidado y siempre lo he hecho es
estudiar lo que yo creo que tocaba estudiar y ordenarme. Y para ordenarme yo tengo un método que no es el que yo recomiendo, pero es que yo leo y tomo apuntes. Siempre he hecho eso. Le ha funcionado y ahora siempre. de viejo hago lo mismo y todos se ríen de mí. Mi papá se burlaba. Porque mi papá nunca tomó apuntes de nada. Y él tenía una memoria... De esas prodigiosas que... Él nunca necesitó eso. Él nunca entendió que yo necesitara escribir. Y lo mismo pasa con mi señora. Mi esposa es compañera mía. Y hemos vivido toda la vida. Y al principio tratamos de estudiar alguna vez juntos y ella leía una vez y ya sabía. Ya, y no tenía que tomar apuntes de nada. Entonces yo dije, no, ¿sabe qué no? Yo no sé cómo hacen ustedes, pero yo no puedo así. Y yo no puedo. O sea, yo incluso para preparar un tema que no haya hecho nunca, es como un niño chiquito otra vez. A leer, tomar apuntes. Claro. Pues esa fue mi manera de aprender. Esa fue mi manera. Yo no la recomiendo para todos, pero probablemente hay gente que sí es útil. Como todos, no todos aprenden igual. Como usted dice, su señor padre, su señora, pues, su señora, pues, sin necesidad de apuntes, ya recordaban mucho todo. ¿Fue difícil en algún momento sentir esa presión de tener que ser bueno, entre comillas? No, realmente. Pues, por lo menos no me acuerdo yo de que haya sentido presión eso. Yo tuve problemas al final de la carrera. Yo tuve problemas, pero personales, psicológicos, más que cualquier otra cosa. Y es porque me tocó enfrentarme a que ya iba a ser médico y en realidad yo no estaba convencido de que eso era lo que yo tenía que hacer. Y eso ese sí fue un problema. Pero digamos que la presión no era porque alguien me estuviera presionando, sino era yo mismo que me estaba presionando. Incluso yo, estando haciendo internado en el Hospital de San José, en ese tiempo era el Rosario, yo me retiré. Fui donde el director del reinternado y dije, yo cancelo aquí nomás. Por supuesto, entre mi papá, mis tíos que habían sido profesores, etcétera, me convencieron de que no podía dejar una cosa que ya estaba a nada. Claro. Y más a puertas de terminar. Y que otra cosa pasaría cuando me graduara, pero que tenía que terminar porque eso no podía ser así. Y siempre me ha pasado una cosa, y es que yo 2 veces he renunciado a cosas de medicina. Y las 2 veces, cuando me voy a retirar, los que estaban dirigiendo las cosas me decían, pero ¿cómo me va a retirar si usted es el mejor? Y así me lo decían, me lo dijeron 2 veces. Y le dije, no, eso no tiene nada que ver. Que yo tenga buenas notas y que pues cumpla. Y eso no quiere decir nada con lo que yo estoy sintiendo con el. Y la otra vez que renuncié fue porque eso sí fue una cosa que no debía haber hecho nunca. Yo hice rural con mi señora en Condoto, en Quibdó, en Chocó, en la selva. Y nos fue bien. Nosotros nos defendimos durante 1 año. Incluso hicimos cirugías y hicimos todo lo que era posible hacer. Sí. Y nos fue bien. Y entonces, en ese tiempo, yo me dediqué mucho a los niños y yo me entendía bien con los niños, etc. Entonces resolví, como me ha ido bien, entonces me voy a dedicar a la pediatría. Y cuando volví, me presenté al Rosario. Yo había sido pues interno ahí, entonces... Y me recibieron. Y empecé pediatría. Y a los 6 meses me retiré porque no dormía. No hacía nada. O sea, era pensando que estaba todo mal. Y entonces me retiré. Pero el director de pediatría me llamó. Pues yo fui a hablar con él y le dije, me da mucha pena, pero voy a... Entonces me dijo, no lo voy a dejar retirar. Le voy a dar un periodo, bueno, no me acuerdo ahorita cuánto fue. Vaya, hable con el psiquiatra que lo recibió aquí, y no sé qué, y hablen y traten de mirar a ver qué se puede hacer. Y al final me dijo, y la desgracia de que si usted se retira es que usted es el mejor residente que tengo. Así me lo dijo. Le dije, y ahí lo mismo le dije, eso no tiene nada que ver. Pues eso es, 2 veces me pasó eso. Y al final, cuando ya me retiré de pediatría, sí quedé un poco al garete porque no tenía qué hacer. Claro, a la deriva, ya tenía un plan desde el rural que dijo, me va bien con los niños, me especializo en pediatría, pero no después... fue, sí, bueno, no. ¿Qué hago?
Y entonces ahí duré como 6 meses. Durante ese tiempo, pues todavía hacía clínica un poquito, entonces me contrataban como médico hospitalario y hacía turnos por la noche. Pero eso era todo lo que hice. Eso lo hice como 4 o 5 años. Y bueno, más o menos ahí pues uno se defendía, no era tan problemático. Pero pues no tenía qué hacer. O sea, ¿qué voy a hacer con mi vida de aquí para adelante? Entonces inicié una maestría en filosofía que no me gustó. Entonces yo me retiré y no seguí. Y el profesor Carrillo, que ha sido mi amigo de toda la vida, él ya estaba aquí como profesor de histología. Y entonces él supo que iban a quedar algunos puestos en anatomía, entonces le dijo al profesor Rubiano, que era el jefe aquí de toda la vida, que si habría alguna posibilidad de que yo entrara. En ese tiempo, digamos que los concursos ya eso no eran tan estrictos como ahora, que uno tiene que presentarse, examen. En ese tiempo tocaba presentar un examen y una entrevista a veces, y a veces no. Eso era como lo que quisiera, más o menos como lo que quisiera. Y entonces el profesor Rubiano me dijo que claro, que si quería, que había un puesto ahí, que tocaba presentar un examen y si entraba, pues listo. Y yo entré. Eso fue en el año 81. Inicialmente entré como de medio tiempo, no, ni siquiera de medio tiempo, era una cátedra ahí. Y después pasé a tiempo completo y tiempo de dedicación exclusiva. Posteriormente quedé de tiempo completo un tiempo porque el profesor Casadiego, que era mi compañero y que habíamos entrado juntos, que habían empezado. Él se fue como jefe de morfología en el Rosario y necesitaba montar el departamento, entonces me convenció de que le fuera a ayudar y eso. Y entonces yo participé en varias ocasiones, bueno, 2 veces, una al principio y otra después cuando volví a los Estados Unidos, en el Rosario. Estuve en el Rosario como profesor y después mi papá fue rector de las Sanitas cuando estaba empezando. Y entonces estuve también trabajando en Sanitas unos 5 años. Después de que él se murió y como al año me retiré. Pero siempre estuve aquí en la Nacional como de tiempo completo, realmente. Y cuando me salí, la última vez que me salí ya, de que no volví a ninguna otra parte, entonces la profesora Amalia me consiguió la dedicación exclusiva y llevo como 5 o 6 años de dedicación exclusiva. No, mentira, menos, un poco menos, 4. A mí me causa curiosidad que lo mencionó muy rápido, pero dijo que lo intentó la maestría en filosofía, ese interés de dónde viene. Sí, pero es que yo tengo otro interés que es distinto. Yo vivo de la literatura, es decir, no vivo físicamente con plata, sino que yo vivo porque yo leo. Eso es mi hobby, yo no tengo ningún otro hobby. Yo leo mucho, o leía mucho, ahora ya no leo tanto. Y entonces a mí siempre la literatura me llamó la atención. Escribí un libro de poesía, que por ahí anda, por ahí. Y siempre he leído. Entonces, pues, digamos que si yo hubiera tenido otra oportunidad, probablemente me hubiera cogido por la parte de las humanidades, probablemente mejor que la medicina, probablemente, pero en ese tiempo no iba a hacer eso, de todas maneras. Entonces, tampoco me preocupa de que hubiera sido si sí. No, eso ya no. Pero sí, nunca he dejado la literatura. Y incluso he tenido grupos de estudio literario y ahorita tenemos un seminario, pero es un seminario familiar para leer algunos textos. Y digamos que yo, entre comillas, me puedo creer un experto en un libro, que es el Ulises de Joyce. Yo me lo he leído como 9 veces. Y generalmente en inglés, y todas esas cosas raras que uno hace. Entonces a mí la literatura siempre le ha apasionado. Pero digamos la filosofía no tanto. Pero en ese tiempo sí no había una maestría en literatura o alguna cosa. Y entonces por eso fue que cogimos por ahí. Pero no realmente la filosofía nunca fue mi como interés. Su deseo, fue más por cercanía de pronto a la lectura. Sí. ¿Cómo le ha ayudado de pronto la literatura a abordar de pronto momentos difíciles o le ha servido como hobby de pronto superar esos momentos? No sé. Ahí sí no sé, pero
Pero es que yo no puedo desligar que es lo que yo hago con la literatura y lo que es mi vida. Y incluso en mi casa, mi esposa lee casi tanto como yo. Y mi hijo también lee mucho, pero él sí se va por la parte de él es sociólogo. Entonces, pues le gusta leer esas cosas y no literatura. Entonces, pero siempre hemos leído. Entonces, en la casa siempre se leyó. Eso es una cosa normal. Y mi papá leía mucho y mi mamá leía mucho. Entonces, digamos que eso está como integrado en la vida de uno. Entonces, no. Como que también es difícil saber. Sí, qué tanto leo. Sí, correcto. Me gusta mucho la música, la música clásica sobre todo, y los vallenatos. Eso sí me gusta. Y a veces aquí que ahora dan la ópera, a veces que viene, entonces nosotros vamos. Pero digamos que uno no, como que no lo desliga de lo que hace. Claro. Normalmente. O sea, que en algún momento pudo haberlo de pronto hasta inspirado en su quehacer laboral. Sí, probablemente. Y digamos que yo tengo mucho, puede que no se note o no sea explícito, pero muchas de las cosas que yo relato en las clases, y eso tiene mucho que ver con el conocimiento literario que tiene uno y lo que ha leído. Y a veces digo cosas que fueran como raras, probablemente para alguien que no haya tenido esa experiencia. Entonces, pero yo sí creo que eso sí me ha servido, es como para ser un poco más explícito con las cosas y ser más claro con las cosas. Yo creo que eso sí. Y una cosa que odio es que escriban mal. Cuando los estudiantes escriben, digamos, un ensayo y uno lee y no entiende, entonces eso me salta a mí la piedra. Y eso es falta de ejercicio, por supuesto. Pero pues ahora ese es el problema. Yo creo que... Claro. Y eso sí me causa a mí mucho... Que le molesta siempre. Me molesta mucho. Por eso es que las preguntas abiertas y esas cosas, y a veces los ensayos, yo en la maestría hago ensayos, y eso, sí. Pero ni así, pues, que uno pelea y eso. Incluso con muchas tesis de la maestría me ha tocado como tutor o incluso como jurado, casi que cambiarles toda la tesis para que la hagan bien, pero no porque esté mal hecha lo que están... El contenido está bien, pero exacto, estructurado. Pero eso no se ve nada, eso no se entiende nada, ni nada, y es un desorden horrible. Entonces yo casi a veces, yo creo que como a 2 o 3 les escribí la tesis, casi. De tantas correcciones que le hice, ellos acabaron haciendo pues lo que yo decía, pero es solamente por la claridad, es que eso es que cuando uno no es claro, no... Claro, y que es importante uno como profesional también en esta y en otras profesiones saberse comunicar. Claro, y más un médico. Que al día de hoy uno también ve errores de ortografía al día de hoy en historias clínicas y todo. Entonces, claro. Sí, entonces eso siempre me ha molestado. Pero yo creo que la literatura es como parte de mi vida. Entonces, por lo tanto, yo nunca hago como una discriminación de que eso sí me sirvió o eso no. Está ahí y estará. ¿Cómo es dar esa primera clase, si significó algo, o dar esas primeras clases cuando usted nos comenta que le consiguieron aquí la oportunidad de dar las clases cuando iba un poco a la deriva? ¿Cómo es dar esas primeras clases? Bueno, digamos que, por lo menos en mi experiencia yo no entré dando clases, sino los laboratorios. Okay. Entonces, yo hacía histología. Por eso es que todo el mundo se burla de mí, pero es que yo no soy anatomista solamente, yo soy morfólogo. A mí sí me pueden decir que yo soy morfólogo porque hago todas las cosas, pero fue porque empecé en histología. Y lo que hice fue el laboratorio primero. Entonces, ya uno teniendo la idea del laboratorio, ya sabe uno qué es lo que el estudiante debe conocer. Entonces, a mí me quedó un poco más fácil volver a hacer la teoría ya organizada con respecto a la práctica. Y desde ahí no tuve ningún problema. Yo nunca he tenido problema para hablar en público. A mí no me gusta hablar con la gente. A mí no me gusta. Usted me ve en una reunión y jamás hablaré con nadie. O muy poco, mejor dicho. Tampoco puede ser. Pero hablar enfrente de alguien, de un auditorio, no, nunca. Pero tal vez es porque, y eso lo decía, era un cuñado mío, decía, pero ¿para qué se va a preocupar uno ante un auditorio?
Si usted de todas maneras sabe más que el auditorio, de lo que le va a decir al auditorio, entonces ¿para qué se preocupa? Usted hable y listo. Entonces yo creo que eso era mi mentalidad. No es que él me enseñó eso, sino que es mi mentalidad de que yo le voy a hablar de lo que yo sé y probablemente sé más que ellos. Entonces, porque no me voy a preocupar de eso. Ahora, lo que sí tuve siempre cuidado en las primeras clases es la organización de las clases. Si uno no tiene un orden y no tiene cómo organizar eso, porque yo creo que las clases no es que sirvan mucho, pero si uno tiene ya el orden y el que le está explicando le explica que esto viene así, le queda más fácil después ir al libro y estudiar. Dar una estructura, al menos unos primeros brochazos. Porque yo no voy a pretender que los que van a mi clase van a aprender ahí, no, pero sí van a tener una idea de lo que pueden hacer con eso. Y por eso yo también tengo otra filosofía, si eso se llama filosofía, yo no les enseño nada. Yo no les he enseñado nunca nada a nadie, ni siquiera a mi hijo, pero yo sí les doy algunas oportunidades de conocer cómo se puede enfrentar uno a cosas y cómo las puede resolver. Porque uno pretender que se está enseñando, no. Porque a mí no me enseñaron, porque en últimas, ¿quién fue el que aprendió? Pues uno. Nadie le va a meter a uno lo que quiere, que eso no se puede. Pero sí, digamos que yo siempre he sido como el colaborador de los estudiantes, o eso es lo que he pretendido, por lo menos. Yo no quiero que los estudiantes me aprendan a mí, sino que de lo que yo les puedo ofrecer, cojan algo para que eso les sirva para aprender. Claro, por ejemplo, muchos de los estudiantes que ahorita están en la maestría, de los que están de profesores y eso, o aquí en el departamento, se reconocieron una cosa, y es que yo casi los obligué a disecar. Y todos los que disecaron conmigo en la maestría no dejan de disecar, porque aprendieron que eso era lo importante. No porque yo les enseñara a disecar, porque ellos lo aprendieron, pero sí la importancia de por qué era eso. Entonces yo creo que eso sí es importante. Lo que uno le puede ofrecer para que lo cojan o no lo cojan, pero que tengan eso. Siempre ha sido como, desde que empezó como docente ya a formarse un poco en más que enseñar, en dar como esas señales de dónde se puede ir para captar el conocimiento un poco más fácil. Porque actualmente, ese es un problema, pues que incluso que las profesoras que son aquí doctoras en pedagogía y eso, ya les digo, sí, todo eso es muy bonito, esa teoría, pero cualquier cosa que ustedes me digan, eso es una metodología. Y eso es lo que están tratando de aplicar, alguna técnica para... ¿no? Yo nunca me he preocupado de eso, y además porque veo que todas son no iguales, pero todas tienen el mismo sentido. Entonces, si yo me empiezo a preocupar por qué es lo que está... Entonces ahora cambiaron, que ahora los resultados de aprendizaje es lo que sirve y no los objetivos. ¿Y qué es lo que cambia? Yo siempre se los he dicho, un verbo, o cómo usa el verbo. Eso es todo lo que cambia. Eso no están haciendo nada distinto. Yo nunca he sido muy amigo de eso. Tampoco me he dedicado tampoco a eso, tampoco es que he estudiado mucho de eso. Pero yo sí creo que el docente, cualquiera que utilice cualquier método o las cosas que pueda utilizar, básicamente lo que debe dar es como guía, como una guía. Oiga, vea, esto está así, esto se puede estudiar así. Mire cómo hace usted para estudiar. Yo creo que esa es la manera de hacerlo. Yo creo que los buenos profesores son eso. O sea, que al menos un mínimo sea un orden de mostrar cómo podría ser. Y cómo lo puede hacer. Ahora, muchas veces uno enseña con el ejemplo y no con lo que dice o hace. O sea, bueno, hace sí tal vez, pero si es un mal ejemplo, ¿cómo hace uno? Nosotros tuvimos muy malos profesores. Y en clínica sí que hay eso. Pero es que en clínica es peor, porque en clínica tú ya está enfrentado es con su quehacer diario. Claro. Y los profesores eran malos. O sea, malos no quiero decir que eran ignorantes. Bueno, no, eran malos en el sentido de que no les estaban enseñando a los estudiantes cómo comunicarse con el paciente que tenían enfrente. Y eso sí es muy fregado. Así, eso sí es muy fregado, porque yo creo que en esta profesión
Si uno no sabe cómo comunicarse con la gente y de manera adecuada, no va a llegar a ninguna parte. Así crea que está haciendo lo que tiene que hacer. Claro. Que siempre, y no solo en medicina, pero entonces es lo que usted comenta. Pueden haber personas que intelectualmente saben mucho, No, claro. pero hay esa disonancia, por decirlo así, Sí, claro. en donde pues queda la comunicación muy corta, la enseñanza muy corta. Sí, claro. Y eso es un problema. Yo creo que eso sí es un problema. Pero pues, yo creo que esa es la manera de enseñar. No sé, eso es lo que yo creo. Yo no creo que uno hace aprender a nadie nada. Si uno cree eso, está mal. Uno está en el sitio donde no es. Okay. Y eso es como enseñarle a los niños, a los hijos. Que es lo mismo. Si uno les ordena a los niños que hagan tal cosa, sí, lo hacen ahí, pero nunca lo van a hacer porque realmente entendieron por qué tenían que hacerlo ni para qué lo hicieron. Que se nota más en la adolescencia, ¿no? Cuando ya empiezan a tomar esa autonomía. Por ejemplo, mi hijo siempre tuvo el camino de la sociología. A él siempre le interesó la gente, siempre le gustó desde pequeño hablar con la gente, ir a las casas de la gente. Eso siempre le gustó. Pero se arrimó un poco a la biología y un poco a lo que yo hacía con evolución y así. Vino a un curso de contexto. Él estuvo como estudiante y todo eso. Entonces resolvió estudiar biología. Yo le dije, eso sí, usted verá si quiere estudiar biología. Yo no sé, pues me parece que usted tiene otros caminos. Y ese no me parece, pero... Sí. Y claro, entró y le tocó retirarse. Pero eso no era problema porque yo sabía que eso probablemente era lo que iba a pasar. Y después se dedicó a la sociología y está feliz ahí. Claro. Que eso es. Pero yo nunca le dije ni le enseñé que, oiga, coja por acá porque si no se va a bregar, porque si no... Su papel como padre fue más de guía también. No, sí. Claro, uno tiene que controlar ciertas cosas. Pero que uno le pueda enseñar algo a alguien, yo no estoy seguro de eso. Yo no creo en eso. Yo creo que uno lo puede guiar o lo puede acercar a algunas cosas. Ok. ¿De dónde surge ese interés por las ciencias básicas y ya metiéndonos entre esos intereses académicos en la evolución? Bueno, pero digamos que las ciencias básicas fue el camino que encontré para que yo como médico y con un entrenamiento específico, etcétera, pues pudiera coger otro rumbo distinto a la profesión como tal, pero que todavía estuviera unida a la profesión. Eso sí me quedó claro, porque yo no me iba a poner a ser profesor de qué, de literatura, no, eso no era conmigo, o sea, entonces por eso cogí por las ciencias básicas, pero asociado a lo que yo era, que era ser médico, por supuesto. Y la otra fue que se me perdió la otra parte que me preguntó. El interés por la teoría de la evolución. Bueno. Y eso sí fue otra, digamos que eso fue otra cosa cuando yo estuve, el profesor Rubiano, que fue el que me recibió, él siempre estuvo, nosotros después tuvimos algunos problemas, pero fue al final ya de la carrera de él, pero fue por otras cosas personales que no tienen que ver con la parte académica. Y él, desde el principio, quiso que yo hiciera al menos un entrenamiento en algo con relación a la morfología. Y en ese tiempo se estaba empezando a hacer resonancia magnética. En ese tiempo nadie conocía qué era eso, los físicos lo conocían y algunos médicos en algunas universidades del mundo lo estaban haciendo, pero el único sitio donde lo estaban haciendo realmente era en la Universidad de California en San Francisco. Y entonces él quiso que yo fuera a hacer ofrecieron una beca para hacer algo de entrenamiento en básicas, lo que quisiera uno. Entonces nosotros dijimos que anatomía y imágenes diagnósticas. Y entonces los que ofrecieron la beca consiguieron que me recibieran en ese sitio, que era el sitio que estaba desarrollando la resonancia. Y entonces por eso fue que me fui para allá. Pero digamos que yo hice eso y también participé en la parte de anatomía y de histología y eso. Pero en todas las reuniones académicas a donde iba, todas,
lo primero que empezaba el conferencista es filogenéticamente esto, no sé qué, y eso. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Por qué se va hasta allá? No, y no solo eso, sino que es que no entendía. Si usted no entiende lo que le está diciendo el Señor, pues no entiende lo que le van a decir después. Y entonces me di cuenta que uno tenía que tener claro cómo era la evolución y cómo era la relación entre los diferentes organismos y bueno, todas esas cosas. Y yo no tenía ni idea. Y entonces parte de mi trabajo allá fue dedicarme en la biblioteca, que era una biblioteca muy buena, estudiar evolución. Y yo estudié evolución solo. Nadie me dijo qué era lo que tenía que estudiar ni nada. Yo me empecé a leer y empecé a comprar libros y leer artículos y eso. Y por supuesto ya al poco tiempo ya empecé a entender cómo era la cosa y me quedé ahí. Me quedé ahí, tanto que escribí un libro sobre Darwin. Pero digamos porque fue ya el interés de la cosa. Y cuando volví, antes del profesor Rubiano, pues que supo de eso, que me había interesado en eso, me dijo, pues ¿por qué no lo hacen en la carrera? Pues no, hecho, pongámoslo en una asignatura y eso. Y empezamos a hacer algunas pruebas de explicar evolución en los primeros semestres. Pero digamos que no lo hicimos de una manera organizada ni nada, sino que lo metíamos como parte de algunas de las asignaturas, etc. Pero entonces en ese tiempo apareció el profesor Mocus con los cursos de contexto. Entonces yo hice un curso de contexto de evolución para toda la universidad. Porque en ese tiempo, evolución aquí en la Universidad Nacional, eso era como hablar de griego. Ni siquiera en biología había una cátedra. Entonces yo hice contexto durante, yo no sé cuánto tiempo, yo para recordar soy muy malo. Pero digamos que un par de años, 3 años, tuve el contexto para toda la universidad. El problema fue que se creció tanto que tenía a veces hasta 300 estudiantes. Y 300 estudiantes, uno no maneja 300 estudiantes y no sabe qué está pasando ni quién. Y entonces ni siquiera me daban monitores. Al final me dieron algunos monitores. No había salón, por supuesto, para tanta gente y eso. Entonces me aburrí y dije, no, ¿sabe qué? No, tampoco. Y me retiré y no hice más el contexto. Pero entonces el profesor Rubiano me dijo, no, pues coja el contexto y lo hacemos para los de medicina. Y fue cuando empezamos a hacer en biología, se llamaba biología 1, pero ahora es lo que sería embriología. Entonces parte de las asignaturas quedó como evolución. Y desde ahí quedó. Publiqué un libro, yo trabajé con ausología. Ausología es el estudio del crecimiento. Y durante mucho tiempo hicimos un grupo aquí en morfología y investigamos durante 10 años crecimiento en Casanare, en el Yopal. Y sacamos varios artículos internacionales y eso. Y en ese tiempo, entonces, fue cuando empecé a hacer la cosa de evolución y digamos que involucré todo lo que es evolución, investigación, crecimiento, desarrollo, todo eso lo intenté hacer como una integración. Y digamos que se quedó ahí, y ahí se ha quedado. Cuando me vaya, probablemente va a desaparecer. Porque ni siquiera los alumnos que me quieren y que se quedaron porque yo estuve aquí y eso, nunca les interesó mucho la evolución. La evolución. Ha sido más como firma suya. El único que le interesó fue, bueno, un estudiante que es hoy, no puedo decir que ese es un estudiante porque es uno de mis mejores amigos actualmente, pero ese fue estudiante mío durante mucho tiempo y trabajó conmigo en ausología. Y hizo parte de las investigaciones y eso. Pero él se fue como epidemiólogo, o sea, hizo una maestría en epidemiología y luego un doctorado en Harvard de epidemiología y se quedó como profesor de Harvard. Y después se cambió a la Universidad de Michigan. Entonces ahorita está en la Universidad de Michigan. Y ese fue el único que le interesó y le quedó sonando siempre en la cabeza y hace a veces artículos sobre evolución y en epidemiología, pero porque él tiene el interés y lo hace. Es el único. De resto a nadie más le pegó la evolución. Nadie. A mí me gustaría saber
¿cómo influye usted la figura del profesor Rubiano como docente, como persona? Porque uno como estudiante, pues hasta ahora, no recién ingresado, pero sí, hemos notado que el profesor Rubiano pues ha sido como una persona referencial no solo para las personas de morfología, sino para otros departamentos. Entonces, especialmente para su merced que ha estado también tanto tiempo en el departamento, nos gustaría saber. Digamos que yo tengo una visión que yo la podría llamar doble, pero digamos que con la historia con el profesor Rubiano es que el profesor Rubiano me hizo o me permitió ser lo que soy. Porque él fue el que me dejó entrar aquí y me dio toda la facilidad, me envió a los Estados Unidos, todo. Y eso se lo debo a él. Eso no tengo nada que ver. No puedo negar eso. Y la parte personal, digamos que yo no puedo negar eso. Y el profesor Rubiano me enseñó y fui alumno de él y después fue compañero de él con la docencia, etc. Y la otra parte es la parte personal. Yo fui amigo del profesor Rubiano. Nuestra familia, mi señora y mi hijo, bueno, mi señora más que todo. Fuimos muy amigos de él, incluso íbamos a conciertos, etc. Y, bueno, pero tuvimos un encontrón y un encontrón personal. Entonces, en ese caso yo puedo decir que ahí se dividió la manera de relacionarse, la relación personal. Aunque la relación docente, digamos, académica, y eso siguió siendo la misma. Yo nunca renegué porque había tenido alguna circunstancia con el profesor Rubiano y ahora... Sí, a negar todo lo que... Claro. Y no, yo siempre he sido... Y yo empiezo mis clases al primer semestre con una introducción de una foto del profesor Rubiano y que la conferencia que yo voy a dar es una conferencia que daba el profesor Rubiano, que yo la he modificado un poquito, ¿no? Porque yo sí tengo que decir que él es el que me permitió ser lo que yo soy. Claro. Pero personalmente después tuvimos un encontrón y no, digamos que yo tengo un problema. Yo sí tengo un problema personal. Yo cuando tengo dificultades con una persona y nos enfrentamos y no hay una manera, yo no concilio. O sea, no concilio no, sino que yo no. Ahí quedó y ya, pues, sí. ya no tengo nada más que hacer aquí. Y así fue. Y nunca volvimos a compartir, digamos, en familia, y eso no. Y mi señora es un poco como yo, entonces por ahí no funcionamos. Por ese lado no funcionamos. Pero claro, yo sí le reconozco al profesor Rubiano. Y el profesor Rubiano era, o por lo menos para nosotros cuando fuimos estudiantes, era el mejor profesor que teníamos. Yo tuve un profesor muy bueno, que fue el profesor Reverán, que daba semiología. Ese es el profesor que más me ha enseñado a mí realmente, cómo era y la manera de enfrentar a la medicina y cómo le enseñaba a uno. Y el profesor Rubiano, que no se acuerda. La profesora Harlem Poveda también, en fisiología. Digamos que hay personas que es claro que lo marcaron a uno de alguna manera. Y en cierta manera, probablemente eso influyó en mi docencia, claro. Supongo. Porque no creo que... Como hay otros profesores que ni siquiera... Que uno se acuerda tampoco. Ojalá me hubiera podido olvidar de muchos de ellos. Bueno, no, de muchos no, tampoco. Estoy exagerando. Pero sí de algunos. Sí. ¿Cuáles son de las primeras dificultades que se le presentan como docente, a pesar de que adoptó, digamos, esta manera de ver la explicación como, bueno, como estoy seguro porque pues yo tengo un conocimiento que casi siempre la mayoría de veces es mayor, entonces eso me ayuda a mantener esa seguridad en explicar las cosas. Pero entonces mi pregunta es, ¿en qué momentos de pronto se empezó a presentar un reto la docencia o de pronto no tanto? No, realmente no. Digamos que digamos, cuando empezamos con la maestría, en cierta manera yo tenía una visión de la maestría muy similar a la que yo tenía en el pregrado. Era colaborar con el estudiante, pero el profesor Beltrán, que se murió y que fue el que realizó la maestría realmente. Nosotros le colaboramos, pero realmente él fue el que la sacó. Él tenía una idea un poco diferente. Él consideraba que la maestría para el docente, digamos, no en la parte
de los estudiantes, pero para el docente iba a cambiar era porque ahora el docente podía, en cierta manera, ampliar no solo el conocimiento de él mismo, sino de comunicarlo de una manera mucho más profunda a los estudiantes. Yo desde el principio, a mí no me pareció que esa fuera la manera de enfocar eso. Digamos, no enfocarla, sino de pensarlo como para uno. Porque, de todas maneras, ¿qué más iba a saber yo o menos de un pregrado o un posgrado? Pues no, el conocimiento es el mismo. Otra cosa es cómo lo puede uno comunicar. Pero que como que yo fuera a profundizar más en lo que yo estaba haciendo como docente, a mí no me parecía, realmente a mí no me parecía. Lo único tal vez que no, digamos que era más fácil de hacer era la parte práctica, porque por supuesto el de la maestría sí podía ir a disecar, yo podía estar un poco más atento a eso. Incluso él empezó un programa de tratar de visualizar embriones de pollo y hizo varios estudios digamos que aprendió la técnica de cómo vigilar los embriones y cómo sacarlos y cómo estudiar. Eso me hubiera gustado, pero él se murió en ese momento, o sea que ahí sí no pudimos hacer nada más. Pero digamos que eso sí hubiera podido ser, digamos, un poco más la parte práctica y investigativa y eso. Pero la otra parte no creo, yo no creo que sea muy diferente. Y retos, por ejemplo, a mí no me gusta mucho, y yo he tenido ese problema siempre, es que me han tratado siempre de meter digamos, en la sociedad de morfología y llevarme a los congresos y eso. Al principio pero fui con temas que no eran muy apropiados para la gente en general. ¿Por qué? Porque hablaba de evolución o hablaba de biología. Y entonces, pues eso no es el interés de los morfólogos, ni ha sido nunca. Entonces, siempre he tenido ese problema que ir a enseñar anatomía, pues no, eso ya como que no, y para un auditorio ya más experto, ¿no? Claro. Eso no es. Entonces, yo siempre he tenido ese problema de que muchas veces yo me alejo de la parte académica periférica, es decir, a mí nunca me ha interesado mucho eso porque yo no estoy aportándole mucho a los que van a oírme porque ellos saben tanto como yo y probablemente algunos de ellos saben más que yo en otras cosas, entonces no es mi interés. Y ahorita en el último congreso de morfología me pidieron el favor de que diera una charla de peritoneo, porque yo siempre he dicho que el peritoneo no se aprende en anatomía sino en embriología. Tanto así que con el profesor Einer Lozano siempre tuvimos esa discusión y lo logré convencer de que me dejaba dar una clase de embriología metida dentro de la anatomía. Porque yo creo que esa es la manera de aprender el peritoneo, cómo se hace. Pero la gente no tenía mucho interés y yo quedé engrampado con el tema y no lo hice. Dije, no, ¿sabe qué? Yo no puedo, no sé cómo organizar esto para esa gente. Entonces, mejor no me meto en este lío. Y no. Pero digamos que los retos, digamos que la docencia común y corriente no, realmente. El único reto, y es a lo que me puedo enfrentar, es que los estudiantes, muchas veces, y ahora estamos en esa época, consideran que, bueno, no los estudiantes en general, algunos estudiantes consideran que digamos que los profesores están ahí como para que pasen, ¿sí? Como que uno, oiga, sí pasen, porque... Y pues nosotros aquí no hacemos eso, o sea, no somos ese tipo de pensamiento de que vamos a ayudarles, sino de que, en el sentido de que, y aquí esa pelea de los estudiantes al final de año, eso es lo que a mí no me gusta. Y para peor de males, yo soy estricto. Entonces, si viene alguien aquí a decirme que es que perdió por 2 décimas, lo que fuera. Yo ya desde el principio le he dicho allá que no vayan a eso porque conmigo no van a sacar nada. Sí. O sea, si quieren revisamos todos los exámenes. No, porque ya saben que van a revisar y no les va a pasar nada. Eso sí no me gusta. Eso, la parte final de los cursos no me gusta. Y si uno es estricto, pues
se va a enfrentar con los estudiantes. Ahora, nunca he peleado con un estudiante. Afortunadamente, eso no he tenido. El único día que peleé con un estudiante salí perdiendo. Por supuesto, porque tiene que salir perdiendo. Y fue un estudiante que después se volvió muy amigo mío, que entró a una clase, como yo los dejo entrar y salir de las clases, entró hablando y molestando, y era un costeño. Entonces era a grito herido y no sé qué. Entonces le dije que se saliera. Pues me estaba estorbando que se saliera. Sí. Y seguía hablando con los demás. Hasta que se me saltó la piedra y le grité y lo hice salir. Y cuando él iba saliendo ya por la puerta, se volteó y me dice: profe, no se afane tanto porque se va a morir antes de tiempo. Y se salió. Y entonces después nos volvimos amigos, claro. Esa fue la única vez que me he enfrentado con un estudiante, pero realmente no fue un enfrentamiento porque él no se dejó enfrentar. En última, no se dejó, se salió y ya. Pero sí tengo dificultades con eso, de las discusiones con los estudiantes. Y nunca he tenido problemas con los estudiantes cuando me hacen una pregunta. Es más, yo les enseño, bueno, eso no les enseño, les digo a los profesores nuevos: cuando ustedes le hagan una pregunta y no la sabe, diga inmediatamente que no la sabe y no trate de contestarla. Si usted no tiene ni idea, no la trate de contestar, porque si no, se va a meter en un lío. Claro. Que ha sido un poco a veces lo que nos enseñan acá en ese currículum oculto, que es tener que responder incluso al frente de los pacientes cosas que de pronto realmente no sabemos. Exacto. Por quedar bien más que todo. No, por eso. Y muchas veces en las clases me preguntan, me da mucha pena, pero no tengo ni idea. Pero qué tal que me ponga yo a decir ahí lo que se me ocurra. Entonces el otro va y busca y nada de esa vaina es cierto. Entonces, sí, digamos. Pero digamos que yo en la docencia yo no he encontrado nunca así dificultades. Realmente no. Son en estos momentos que nos menciona que es más como a la periferia, con otro tipo de público más especializado. Sí, exacto, eso nunca me ha llamado la atención. Nunca me ha llamado la atención. Y la parte ya como administrativa del cierre de notas, de todo eso. Ahora, yo fui director del departamento varias veces y muchas veces era casi obligado porque se retiraba uno y no tenían a quién poner, entonces me llamaban y que no me gusta. Yo no tengo nada que manejar gente ni como manejar organizaciones ni nada. No, eso no me gusta, ni ir a reuniones. Yo siempre he considerado que las reuniones y los comités no sirven para nada. Para nada. Eso. Y por eso es que la democracia, entre comillas, de la cosa administrativa, eso es paja. Eso es paja. Si lo toman alguna cosa por democracia, no salen con nada, porque no saben qué hacer. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el que manda es el que dice qué es lo que toca. Se acabó. Si está de buenas y va para donde es, bueno, pero si está mal, no, a mí no me gusta nada que tenga que ver con lo administrativo. Eso sí no... No, eso no es conmigo. Yo no sé mandar a la gente, yo no sé organizar a la gente. No puedo regañar a mi hijo, ¿qué voy a poner a...? ¿Con qué autoridad siente que...? Sí. ¿De dónde surge que ha sido otro de los intereses que a veces uno como estudiante ha notado, el narrar hechos? Me refiero específicamente por ejemplo, pues las crónicas del viaje, de dónde surge ese deseo de escribir también, que nos ha relatado que ha escrito varios libros. Sí, porque yo escribo. Bueno, antes escribía más que ahora. Y entonces digamos que los viajes, en cierta manera, por ese relato, eso fue porque el profesor Florido me dijo que si podía publicar una cosa que yo había escrito para mis amigos, o sea, entonces le dije que sí, pues que si quería, pues que lo publicara a mí, no me importaba mucho eso. Pero yo, digamos, cuando viajo o algo, digamos que tengo un grupo que hacemos literatura y eso que les estaba hablando, y entonces yo les voy mandando crónicas de lo que estamos haciendo, pero la crónica no es tanto de lo que conocí y no conocí, sino es como burlándome de las cosas que uno hace o de las cosas irónicas que le pasan. Entonces, porque me gusta es eso, o sea, contar, pero
que sea divertido, no que sea ahí que fui a conocer no sé qué y aprendí, no, eso tampoco. Pero es porque me gusta escribir, me gusta escribir. Y digamos que por allá guardado en el computador debe estar guardado, yo tengo un libro de poemas y por ahí en el computador debe estar guardado otro, pero nunca volví a revisarlo, no. Ha sido otro de sus hobbies también la escritura, además de de la lectura. Sí. Y bueno, hemos estado hablando entonces de dificultades como la docencia, un poco también esos intereses además de lo académico. También me gustaría preguntarle qué alegrías le ha traído el ser un guía para los estudiantes durante pues, todo este periodo de docencia. No, digamos que ese puede ser una cosa que uno no sabe cómo encararla, porque, por supuesto, yo entré en el año 81. Y entonces uno dice, bueno, ha pasado 40 y pico de años. ¿Esto ha servido para alguien? ¿O esto hace, bueno, esto... Y entonces uno puede sentirse como que faltó y que de golpe no cumplió lo que quería y que de golpe hubiera podido hacer otras cosas. Pero si yo llevo 41 años y en la mayoría de los casos he tenido la oportunidad de conocer los estudiantes y los estudiantes me aprecian y muchos de ellos incluso me buscan para charlar de otras cosas y que no tienen nada que ver con la academia y eso. Y otra cosa es que mis relaciones, digamos, con los médicos y eso, pues tengo algunas relaciones, mi señora también es oftalmóloga y es patóloga ocular, entonces ella pues tiene otras relaciones por fuera y académicas y todo, y muchos estudiantes que han venido de aquí de la universidad apenas saben que ella es mi esposa y dicen, no, es que su marido es allá famosísimo en la Universidad Nacional. Entonces uno dice, bueno, por lo menos alguien se acuerda de que yo existía y que sí era importante. Y cuando, digamos, que he tenido que consultar con algún médico o alguna cosa, por alguna razón específica, se acuerdan de mí. Y me dicen, profesor, y no sé qué. Entonces, eso como que uno dice, bueno, lo reconocen a uno, algo. Ahora, si yo me pongo a pensar cuántos estudiantes me conocieron, por lo menos me vieron alguna vez, pues son, digamos, póngale por bajito 100 estudiantes por semestre durante 41 años. Pues muchos estudiantes. Entonces, pero algunos de ellos se acuerdan de uno. Y entonces eso, pues algo, dice uno, bueno, algo quedó ahí, algo sí es real. Pero cómo valido lo que yo he hecho, no, eso sí es muy difícil. Eso es porque me siento bien. Y cuando uno está terminando, ya digamos su carrera, ya sabe que ya le queda muy poco tiempo, uno empieza a pensar si realmente lo hizo bien o lo hizo mal o no sé qué, y qué cambiaría, qué no cambiaría, pero en últimas, si uno hace la reflexión y dice, no, pues más de lo que hice no creo que hubiera podido hacerlo. Que hubiera podido cambiar algunas cosas, sí, probablemente, pero no. ¿Cómo hago para valorar qué tanto influí o no en alguien? ¿No? Eso es muy difícil. Claro. Eso es muy difícil. Pero digamos que hay algunos estudiantes que los reconozco y me reconocen como parte de la academia y eso. Eso sería lo único. Pero yo nunca me he preocupado mucho de eso. Es decir, probablemente todo el mundo sabe que yo llego aquí a las 6 de la mañana todos los días. ¿Va a ser lo mismo? Sí, claro, eso es mi trabajo. Para eso estoy, para eso es que... Y no me voy sino por las 4 de la tarde. No, a mí nunca me preocupó que supieran que estuviera o no estuviera aquí. Ahora, no me gustó mucho, eso sí tuve algunos problemas, es cuando trabajaba en 2 sitios. Cuando trabajaba aquí y trabajaba en otros sitios sí me costó trabajo. Siempre me ha costado trabajo. Y eso fue una de las razones por las cuales al final resolví que no más. Solo quedarse en uno. Sí, no. Me imagino por el manejo del tiempo, claro. Y también y los jefes ciudad, que van jalando, claro. De esta ciudad. Y otra cosa es que nunca me sentía a gusto en las otras universidades. O sea, no es que me sintiera disgusto, pero
No se Prefería sentía estar aquí, cómodo. o sea, Ok. no allá. Eso sí. Sí. Y yo trabajé mucho en el Rosario, pues mucho, y quiero decir que fue donde más trabajé. Y digamos que la experiencia con el profesor Casadiego mientras él estuvo ahí fue buena. Pero porque hacíamos muy parecido a lo que estábamos haciendo aquí, entonces, porque él había creado ese departamento. Y después en Sanitas, entré a Sanitas más, básicamente porque se fue Casadiego para allá y porque mi papá fue rector un tiempo, pues al principio, antes de que empezara. Eh, pero no me acomodé nunca. En Sanitas sí nunca me acomodé. Viví ahí un tiempo, pero no. Pero no llegó a estar como en una zona de confort, No, nunca estuve bien ahí. No, el único sitio donde yo me siento bien es aquí. Sí, yo no tengo problema. ¿Y cómo ha hecho para seguir durante tanto tiempo con de pronto esta rutina, como dicen, no, yo llego a las 6, me voy a las 4? ¿De dónde surge esa motivación que uno como estudiante lo nota? O sea, como su merced refiere, pues somos muchos, pero yo creo que serán muy pocos los que lo olviden como el doctor Caro, entonces anatomía, el anfiteatro, el morfólogo, pero hay algo que genera curiosidad y es eso, cómo seguir durante tanto tiempo. No sé, yo no podría dar una explicación, pero digamos, lo único que se me ocurre decir a mí es que si yo estoy convencido de que lo que estoy haciendo es lo que toca hacer, pues lo sigo haciendo. O sea, claro, uno dice, bueno, muchos trabajan en dos sitios, pues, porque por supuesto los sueldos no son lo mejor y todo, etcétera. Sí, estamos de acuerdo. Y puede que en algún momento de la vida uno tiene que hacerlo, porque pues si quiere vivir de la manera que quiere vivir, pues de golpe sí le toca. Pero ya uno cuando está al término de su carrera y que ya pasó todos los problemas económicos y etcétera, y ya se estabilizó, ganar más o ganar menos de golpe no es tan importante. Y si yo puedo estar en el sitio donde me gusta estar, ¿por qué me va a costar venirme de mi casa a las 5 de la mañana? No duermo. Yo no duermo, nunca he dormido. Eso no me causa ningún... Ahora, sí, ahora cada vez es peor a las 4 de la tarde. Ya salir de aquí a las 4 de la tarde Claro. es horrible. Hora claro. pico. Horrible. Eso es, pero bueno, uno se va acostumbrando a todo, entonces algo sale. No, yo creo que es porque yo no he tenido nunca conflicto con mi trabajo. Y a mí no me molesta venir a trabajar. O sea, no, eso no es un trabajo. No lo siente como ese trabajo de manera formal, sino... No. Por eso es que no me importa. Sí, yo no nunca lo vi como un problema. Eso sí, nunca lo vi como un problema. Puede que, digamos, en Sanitas o en el Rosario, cuando estuve ahí, de golpe ahí sí podría haber ocasiones en que uno dice, ay, no, tener que ir hoy hasta esa vaina. No. Sí, pero digamos... Aquí ha sido muy rara la vez que, o casi no. El doctor Franco en algún momento nos contó de una experiencia, también cuando lo entrevistamos, y él nos hablaba de, a ver si me acuerdo bien, si era el cuarteto, que era que era su merced, el doctor Franco, el doctor Rubiano y el profesor Osuna, haciendo preguntas difíciles en los parciales. ¿Cuál es su versión de los hechos, profe? Ahí sí me mató porque yo no me acuerdo de haber hecho eso. Ahí sí no... No. Además porque no nos reuníamos para hacer eso. Cada uno hacía sus preguntas y el profesor Rubiano sí las revisaba, eso sí. Sí. Sí, eso sí no las revisaba y decía, no, eso está mal hecho y eso está mal formulado. Igual. Sí. Pero que uno se reuniera a ver cuáles eran, no. A veces uno, y se da cuenta después, pero a veces uno, cuando empieza con la docencia, las preguntas que hace no son adecuadas. Y por varias razones. Pero una de las razones es porque cree que lo que está preguntando no es lo que debería estar preguntando. Entonces, siempre trata de hacerlo como más complicado. Y entonces, ni siquiera como pone la pregunta es correcta. Y entonces las respuestas también se vuelven un problema porque... Y eso me he dado cuenta es porque
por supuesto, cuando yo he visto pasar por acá muchos profesores nuevos y hacen lo mismo siempre. Las preguntas, los primeros exámenes que hacen es unas preguntas que uno dice, no, pero yo yo de estudiante me revelaría porque eso no tiene sentido. Y ahora que entró Andrea Bravo, que es un estudiante que ha tenido toda la vida y que hizo la maestría y eso, le pasó lo mismo. Le dije, no, ¿por qué se le pone tan complicadas haga preguntas simples y las respuestas que sean simples, pero no se ponen a darle vuelta a Entonces yo no me acuerdo de haberlo hecho como dice Franco. Pues lo que sí puede pasar es que al principio, sobre todo, uno hace preguntas que son más difíciles, entre comillas. Okay. Y es por eso, porque uno piensa que está preguntando lo que no debía estar preguntando. Entonces lo quiere hacer como más concreto y lo que está haciendo es arrevesándolo todo. Sí, más que un espacio formal, porque si no después el doctor Franco me... No. Es más como los llamaban, ¿no? O sea, como los estudiantes los veían a los 4. Sí, de golpe sí. No, y al principio, vuelvo y repito, al principio las preguntas que uno hacía seguro eran más difíciles. Pero eran más difíciles y yo creo que era porque eran más complicadas en la manera de exponerlas. Okay. ¿Siente que usted en algún momento ha sido como denominan un profe cuchilla en preguntar? Pues yo creo, para mí no, pero no estoy seguro de que para el estudiante sí. Yo sí no tengo mucha claridad. Yo tuve, bueno, el profesor que les digo que está en los Estados Unidos, y tuve una sobrina que fue estudiante, una sobrina de mi señora, pero bueno, yo la conocía de chiquita. Y ella decía que por lo menos cuando me comparaba con los otros profesores, por lo menos que las preguntas que yo hacía y a lo que me refería, sí era lo que yo había dado en clase y lo que había dado en el anfiteatro y eso. Que otros profesores no, que esos hacían lo que se les daba la gana con las preguntas y eso, entonces que las evaluaciones de unos y otros eran como... Entonces, pues yo no sé si eso tiene... Pero es porque tengo la cosa directa, ¿no? Y otros estudiantes que incluso yo he tenido muchos estudiantes que se acercan a mí es porque dejan de ser médicos. Cuando están estudiando medicina se dejan de hacer médicos y se dieron cuenta que no van a ser médicos. Y muchos, y algunos brillantes incluso. Pero ya resolvieron. Entonces ellos siempre tratan como ver qué les puedo yo ofrecer de diferente y eso. Bueno, pero ya cuando ha pasado ya la vida y eso ya han vuelto a conocerme. Entonces dicen, vea, es que de los pocos profesores que había en esa facultad y que no lo fregaban a uno en el sentido de que, oiga, es que tiene que ser así porque fue usted. Y usted por lo menos trataba era de que aprendiéramos algo, pero no obligados a hacer eso. Y algunos siguieron otros caminos, algunos aledaños a la medicina, por lo menos antropólogo. Tengo una antropóloga que es médica, graduada aquí, pero acabó haciendo antropología y haciendo un doctorado. Y me dice lo mismo. Es que por lo menos usted no molestaba, usted no jodía a uno en la vida. Pero cuando llegaban a otros sitios sí se fregaban y no les quería nada. Y era una pelea completa. Y muchos que han tenido problemas con la medicina, pues que conocen mi historia, pues me buscan a ver qué les puedo yo. Digo, nada, yo no le puedo decir nada porque mi problema, no es el suyo. Claro. El suyo es otro. Y lo vivió en un momento diferente claro, y todo, entonces... Claro, entonces eso... Además yo siempre he dicho, ¿yo para qué doy consejos? Los consejos no sirven para nada. Los consejos no sirven sino para uno creer que está dando consejos. Para lo único. Para uno sentir que está diciendo algo. Sí, no. Pero bueno, digamos que sí, eso es digamos, una cosa que sí me he dado cuenta en la vida, que cuando hay problemas de los estudiantes, no tanto problemas particulares, sino problemas en su enfrentamiento con la medicina, sí, tratan de buscar alguna ayuda o algún consejo o alguna cosa, y a mí me buscan con alguna frecuencia, porque conocen la historia. Pero como les digo a ellos, yo no puedo meterme en la vida de ustedes porque eso
su vida, no la mía, no tengo, Ujú. y las relaciones que usted tiene son distintas de las mías. Ahora, yo, por ejemplo, muchos médicos, hijos de cirujanos, sobre todo de cirujanos, me ven mal, bueno, no mal, me ven como raro, porque dicen, oiga, este tipo tenía todo para ser el cirujano y tenía toda la herencia de su papá y no sé qué, y nada, ni cerquita. Y digo, sí, pero es que uno no puede. Y he conocido muchos de esos que al principio decían, oiga, pero ¿por qué que acaban saliéndose de la medicina? Porque cogieron por el camino del papá Ujú. y quedaron atascados ahí y no pudieron salirse después del programa. Por eso yo afortunadamente no me metí nunca en cirugía. Nunca le llamó la No, yo le ayudaba a mi atención. papá y iba a cirugía con él cuando fui estudiante y eso, sí. Pero no, nunca. Y él tampoco. Él me llevaba de ayudante, pero nunca me dejaba hacer nada en cirugía, ni nada, ni me decía que fuera. Incluso cuando fui el último año de cirugía, bueno, el semestre de cirugía, los residentes casi me obligaron a operar. Entonces me llevaban a escondidas y que me dejaban operar ahí. Nada, pues pasar un punto o lo que fuera. Sí, sí, sí. Pero eso era no porque le hubieran dicho, oiga, vaya no, sino que ellos era como pensando que tal vez Que eso usted les quería ayudara. seguir el camino, Exacto. pero Pero no. no. ¿Y Ahora, qué? me sirvió mucho, eso sí me Ujú. sirvió, porque cuando yo hice internado en el Rosario también él había trabajado en el Rosario, pues en el San José, no tanto como profesor, y lo conocía. Y entonces todos los residentes y todos los que estaban trabajando y en urgencias y todo eso, pues me conocían y sabía quién era yo. Entonces en cirugía y en ginecología sí me dejaban hacer cosas y me enseñaron a hacer cesáreas y me dejaron hacer cesáreas y entonces yo aprendí a hacer cesáreas. Tanto eso que me sirvió que hice como 5 cesáreas en el rural. Pero pues, no era porque me encantara, pero lo podía hacer. O sea, Ujú. pero eso sí fue, digamos que herencia de mi papá en ese sentido, indirecta, pero fue. Ujú. Que de cierto modo consideraría usted que, o sea, facilitó también ciertos aprendizajes, o sea, porque el hecho Ah, sí, de que claro. siento que ya no, pues es el hijo del doctor Caro, entonces, Sí, claro. Claro, sí, claro. Ahora, por ejemplo, yo cuando era estudiante en anatomía tuve, digamos que no problemas, pero sí los profesores de anatomía en ese tiempo no eran profesores que todo se lo tenía que saber uno y de ujú, memoria y no sé qué, y no se podía equivocar y no sé qué. Y entonces se burlaban de mí, porque, oiga, ¿y usted sí cree que su papá va, cómo lo consideraría usted si usted está esas estupideces que está diciendo? Entonces eso era como harto, o sea, eso a mí no claro. digamos, me molestaba porque era eso, ¿no? Yo como estudiante, pues que siga diciendo pendejadas, pero eso era como molesto, pero después en clínica no, en mi clínica nunca me pasó nada. Es más, en cirugía, me hice anotar en el grupo de mi papá. Y eso era, en cierta manera, a ver qué pasaba, para mostrar a ver qué pasaba. Pero no tuve problemas con un compañero, pero Mm. porque el compañero nunca iba, pero quería entrar a las cirugías. Entonces el profesor que iba a entrar a la cirugía le dijo, ¿usted quién es? No, el estudiante del paciente. Ujú. ¿Cuántas veces lo ha visto? ¿Cuántas veces ha anotado en su historia alguna cosa? Es la primera vez que lo veo a usted. Usted no entra en ninguna cirugía. ¿Nada? Claro. Entonces me gané porque yo sí entré a la cirugía en vez del otro. Entonces, pero no, digamos que no. No, pero digamos que no la influencia de mi papá o mala o buena, no, realmente no. No, yo nunca sentí, digamos, la presión de que por ser hijo de... No, no. Más que de pronto, más, o sea, se queda más bien en los comentarios, a veces en básicas, en las materias como anatomía y Sí, ya. pero allá en la clínica nunca.
Y, por supuesto uno tampoco va a decir es que yo debo tener algún estatus aquí porque yo soy el hijo del profesor. Claro. Y, no, y en el curso de nosotros había otro estudiante que el papá también era un profesor de neurocirugía. Entonces, pues, digamos que los dos tuvimos esa experiencia, pero yo creo que a él le pasó lo mismo, no. Que tuvo la oportunidad de poder elegir su camino, ¿no? Porque nos Sí. dice que otros compañeros sí les, como No. que a regañadientes siguieron el camino de los papás. Y Sí, al final probablemente, no. bueno, no sé cómo sería la historia, pero sí algunos de ellos sí les fue duro. Sí. Ya llegando hacia como que nos comentaba ahorita que ya está más de salida que de entrada como docente, ¿qué ha pensado, por decirlo así, no sé si lo ha pensado, qué hacer en ese periodo de transición? No, ni idea, por eso es que no me he seguido. Yo siempre digo que yo me podía pensionar hace 15 años, o más, incluso más, porque yo soy del régimen de transición. Casa Diego se fue, cuando cumplió los 55 años se fue. Mi papá se retiró cuando cumplió 55 años por eso, por estar en ese periodo. Y a mí me insistieron en que me fuera porque en ese tiempo se podía tener 2 pensiones, o 3, o los que quisieran, mejor dicho. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Se retiraban de la universidad pues a través del Unisalud y esas cosas, pues pagaba la pensión de aquí, pero ellos seguían cotizando en la otra pensión. Y así fue. Y vivieron así, pero hasta que la pararon esas cosas. Y a mí me dijeron, haga lo mismo, hombre, haga lo mismo. Y estoy seguro que ni siquiera se me ocurrió, porque si hacía eso, me iba de la universidad. Y ya a trabajar al Rosario, solo, eso nunca me llamó la atención. Y después, ya cuando mi papá era de Sanitas y yo no estaba en Sanitas sino en el Rosario, me dijo, retírese ya, pensiónese, pero pues ya en ese tiempo sí era pensionado. Pensiones y trabaja en los 2 sitios, en el Rosario y en Sanitas, y listo. Entonces se gana la pensión y los 2 sueldos. Trabajar en 2 sitios donde no... Donde ninguno se sentía cómodo. Exacto, y dejo la Nacional, que es el único sitio donde me gusta. No, nunca. Y ahora solo estoy aquí. Y pues a veces uno dice que sí, que ya como que no. Pero no estoy muy seguro. Tampoco. No estoy muy seguro. Pero sí, digamos que tiene que pensar uno. Porque a veces uno ya empieza a pensar, de golpe aquí ya no estoy funcionando como... Y eso a veces no se da cuenta uno, ¿no? También. Y si nadie le dice, uno sigue diciendo bobadas y no se da cuenta. Que eso es lo que ya a uno también le impactaría también, que como docente que uno se dé cuenta que no está haciendo las cosas como le gustaría. Claro. Y cree que las está haciendo bien. Ajá, correcto, es que ese es el problema. Y si nadie le dice, ahí se queda diciendo bobadas. Y no se da cuenta uno. Y el problema es que uno con tantos años, los que están junto a uno son estudiantes de uno. Y entonces el estudiante pues no es como muy fácil decirle al profesor, hola, vámonos de aquí porque ya... Ahora, yo considero que eso no me está pasando, espero que no sea así, pero sí llega un momento en que uno dice, no, a golpe ya no más. Pero entonces sí, llega la pregunta, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Yo creo que ese es un problema que los profesores de la Nacional tienen. Por eso es que los profesores de la Nacional en muchos sitios duran tanto tiempo. Porque no saben qué hacer fuera de eso. O sea, no es que no sepan, no puedan hacer otra cosa, pero es que no encuentran como el objetivo de qué hacer afuera. Entonces prefieren estarse aquí. Claro.
¿Considera que de pronto llega a ser problemático o no tanto? Porque menciona que es algo muy común, o sea, que Sí, varios profesores como que sienten que si se despegan de aquí no quedan sin rumbo un poco. sí, yo creo que, porque muchos, bueno, no digo todos, pero muchos Ujú. sí tenemos como entre comillas la rutina de que ese es, aquí es donde estamos y trabajamos así. Y tenemos la rutina de trabajar todos los días y venir a dar la clase o al Ujú. laboratorio o incluso a estudiar o lo que fuera. Y cuando uno empieza, digamos, a veces, que lo hace uno ocasionalmente, que se queda en la casa en vez de venirse aquí porque no tiene nada que hacer aquí. Y entonces uno se queda en la casa y ¿ahora qué hago? Pero yo, porque a mí la cosa virtual no me gustó para nada. Justamente le iba a preguntar eso porque su merced dedicaba a la disección desde tanto tiempo y siempre diciendo, venga, esto es una parte No, sí, importante del y aprendizaje. enfrentarse con el estudiante. O sea, oiga, usted está vivo. Es que por la virtualidad eso no existe. A mí nunca me gustó. No, Ujú. a mí no me gustó. Lo único que me gustó de la virtualidad es hacer los exámenes a través del computador, Mm. pero aquí en la sala, por supuesto. Sí, eso sí. Porque le quitó un problema La hoja, el papel, estar, sí. y ahora volvimos a lo mismo, porque aquí, pues, No, ya no están funcionando. quítale. Es que eso sí. Pero la virtualidad a mí nunca me gustó. No, a mí sí Ujú. me molestó mucho. Pero a muchos profesores les gustó. Entonces, no, a mí sí no. A mí sí no. ¿Fue difícil en el momento de cambiar esa rutina de golpe? Sí, incluso porque yo desde el principio dije que eso no podía ser, que no sé qué, que yo tenía que estar en la universidad y que no sé qué. Y apenas fue una noche, eso fue una noche. Usted no puede volver a la universidad, ya. Y los viejos, y entre los viejos estaba incluido yo, no, nada, ni Nada, nada. siquiera se Ni a asome la por acá. tienda. Ya. Tanto que me tocó empezar a pelear para que me volvieran a dejar entrar al anfiteatro. Entonces, lo que logré fue que los estudiantes de la maestría empezaron a quejarse, que no estaban haciendo prácticas y que no sé qué. Entonces me escribieron a mí y les dije, vea, con mucho gusto, si ustedes logran de que abran eso y que haya un profesor allá, yo con mucho gusto lo hago, siempre y cuando me dejen, porque si no me dejan, ¿qué hago? Afortunadamente en ese tiempo ya habían, estaban las vacunas, entonces me puse las dosis que eran y entonces Ujú. ya me dejaron. Y ya me salvaron, porque si no, me hubiera desesperado. No. Claro, ¿no? O sea, de tener una rutina en donde parte de lo fundamental es la parte práctica, No, a no tenerla, y ver a los estudiantes. claro. Ahí al frente hay una pantalla No, donde... no, y no sabe uno si están o no están, o si no, 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 eso es horrible. No, eso es horrible. No, no, a mí nunca me gustó, nunca me Ujú. gustó. Pero que también quedó lo del... Bueno, me sirvió lo de los exámenes Ah, virtuales no, sí, también. claro, claro. O hacer reuniones virtuales también, se puede, Ujú. claro. Ahora sí se acostumbró uno que se pueden hacer. Pero digamos, si yo me quiero comunicar con un profesor en otra parte, pues es más fácil por el computador que yo viajar, Claro. entonces, por muchas razones. Pero de golpe se pueden hacer muchas más cosas así, claro. Ujú. O incluso reuniones académicas se pueden hacer también, que es más fácil y gasta menos plata y gasta muchas cosas. Entonces sí. Se ahorran Pero recursos. digamos, la cotidianidad de la docencia, no. No, No va con usted. no. No. Ya para ir finalizando, profe, con todas las pequeñas experiencias que nos ha contado, hay algo que me gustaría saber y es, ¿hay algo que le hubiera gustado cambiar de, no sé, de la parte académica en su momento como estudiante o como docente? ¿Hay algo que en algún momento dijo, ah, no me hubiera gustado llevar las cosas así y de pronto hacerlo de esta manera? No, digamos que cuando yo estuve en los Estados Unidos, eh, digamos que una cosa que no, pues, nunca se pudo implementar ni nada fue que el conocimiento que yo adquirí de las imágenes diagnósticas en ese tiempo era la resonancia Ujú. y el TAC que se estaba empezando a hacer y que yo tuve alguna posibilidad de aprender la parte técnica, digamos, y eso, que si hubiera podido hacer aquí algo con la resonancia y con el TAC,
digamos, como una integración con imágenes diagnósticas y lo que fue después de imágenes diagnósticas. Y haber ampliado un poco la docencia en ese sentido, que la anatomía se hubiera integrado más con las imágenes. Nosotros usamos imágenes, pero no es como me hubiera gustado. Eso fue una cosa. Y lo segundo es lo de los cadáveres, porque se perdieron muchos cadáveres por la mala preparación en ese tiempo. Y yo aprendí allá a hacer una preparación adecuada. Y ellos usaban cadáveres preparados por ellos y los tenían ahí mucho tiempo y no se dañaban ni nada. Pero no fue posible hacerles entender que eso era relativamente fácil de hacer y no, ellos es su técnica y sus cosas. Entonces, eso es una cosa que nunca se pudo integrar eso. Y lo otro es que alcancé, en ese tiempo apareció la plastinación de los cadáveres. El alemán que se la inventó ya estaba montando museos en ese tiempo, o sea, eso no es de ahora, pues. Y la técnica ya estaba casi igual que como está ahora, solo que no se conocía mucho, era porque era muy costosa. Y la patente era de él. Y usted no podía hacer nada, claro, si no era con... Entonces usted no podía plastinar si usted no usaba los componentes de él. Eso es un lío. Y la plastinación exige acetona y todas esas cosas, y aquí en Colombia no se puede usar, y bueno, todas esas cosas. Y entonces eso es, el profesor Beltrán, que me oyó a mí cuando yo volví, él sí se interesó. Pero entonces él empezó a hacer una cosa que a mí nunca me gustó, pero pues que él tenía razón en cierta manera, y era que en vez de utilizar los elementos que utilizaba él, que utilizar elementos menos costosos, y aplicarlos aquí. Y le dije, vea, eso no le va a funcionar muy bien. Y segundo, usted no tiene las máquinas para hacer eso, porque aquí no le van a comprar 3 congeladores con 3, ¿cómo se llama eso? Cuando se va la luz, tiene que usar... como las fuentes que mantienen la energía. Claro. Sí. Usted no tiene eso, olvídese, no va a funcionar. Y así fue. Muchos de los profesores y algunos de los que están ahora hicieron plastinación o trataron de hacer plastinación, pero no funciona porque las cosas tienen que ser con todo lo... Entonces eso no funcionó, pero eso sí me hubiera gustado. Yo sí hubiera estado interesado en eso. Pero yo cuando vi que eso era muy costoso y que además si se trataba de cambiar, eso era un problema que no tenía. Eso sí me hubiera gustado. Porque ahí sí se hubieran podido rescatar muchas de las cosas que se habían hecho y que se podían hacer. Claro, porque hace uno la disección y la disección nunca se vuelve a dañar. Bueno, relativamente, pues. Sí. Si se la presta a los estudiantes, de pronto... Bueno, no, por eso. Pero ahora es peor porque de todas maneras ahí... Sí, no. Eso, digamos, me hubiera gustado poderlo implementar. Y yo lo quise hacer cuando llegué. Pero no, el costo era muy alto y después el profesor Beltrán sí lo trató de hacer ya que pues, pero modificándolo y eso no le funcionó y sí. Esas fueron de las cositas que de pronto digo, bueno, me hubiera gustado intentar, pero por cosas económicas, recursos, legales ahora, también parece. Y la otra cosa de las imágenes también, porque pues yo pues a eso fue lo que fui. A aprender anatomía en TAC y en eso. Pero me hubiera gustado, de alguna manera, hubiéramos podido hacer digamos, una alianza con los hospitales o lo que fuera, o con el Departamento de Imágenes Diagnósticas para tener un archivo de imágenes para poder usarlas en la anatomía y eso, y que ellos nos colaboraran un poco con la parte teórica general. No se puede. Entonces, yo, a la tercera vez que vi que eso no funcionaba, ¿sabe qué? Yo no me gasto tiempo en mí. Sí, claro. Así no funciona, no. Entonces, ahí también nos quedamos cortos, ahí sí nos quedamos cortos. Pero pues son cosas que también uno se salen de las manos, salen del control de uno. Sí.
Ah, bueno, profe, muchas gracias. Hay algo con lo que solemos cerrar la entrevista, que pues hemos estado haciendo con otros docentes, y es que a manera de, como yo le comenté en su momento, a manera de hacer esta charla un poco diferente a lo que usualmente se hace, en donde más que ser un espacio teórico, es más, o académico, es más un espacio para conocer acerca de las personas que nos han dado clase, de sus experiencias. Y como usted bien dice, uno no sabe en qué momento uno puede ser como alguien importante o influenciar las vidas de las otras personas. Y lo que hemos notado es como que a veces uno se siente como muy alejado de sus propios docentes. Digamos, algo que no sabíamos, que usted nos dice, no, yo tomo apuntes. Uno pensaría que el doctor Caro pues es un genio que nació así. Y usted dice, no, yo tomo apuntes. Mire, incluso tengo personas que no toman apuntes. Entonces es muy bonito ver que a la final pues todos somos humanos y tenemos Claro. cosas en común que no se conocen en las aulas, porque pues ese es un espacio diseñado para otra cosa. Entonces creamos este espacio para esto, y algo de lo que hacemos al final es que tenemos unas tarjeticas con diferentes emociones de todo tipo, y le solicitamos a usted en este caso que escoja una carta, la que usted quiera. Ahí tenemos varias, como quiera. Y dentro de lo posible, si puede, nos cuente una experiencia que haya tenido con esa emoción. Entonces, no creo que... La que quiera. No, no, yo no tengo ni idea. Esa. La ira. La ira, eso. No, pues ahí sí, grave. Porque, no, digamos que yo, que haya tenido alguna experiencia o que tenga alguna, digamos, conocimiento de que haya actuado con ira y que hayas, no, no realmente, no, digamos, no lo podría asociar. Porque la ira me parece que es medio, digamos que es como una reacción muy, muy extrema a sentirse uno agredido o que ha sido maltratado, etcétera, etcétera, pero que responde de una manera inadecuada. Okay. Correcto. Y yo no me acuerdo de haberlo hecho nunca así, de esa manera. Probablemente lo más cercano, y eso, yo soy muy malo para recordar, pero muy malo. Pero lo único que me acuerdo de algo que siempre me arrepentí fue con mi hijo cuando estaba aprendiendo a montar en bicicleta. Que tratamos por todos los medios de que yo le enseñara a montar en bicicleta, y como media hora luché para que se subiera a la bicicleta. Y eso era una discusión y no sé qué. Y al final me botó la bicicleta y dijo que no más. Entonces ahí sí, por primera y única vez creo, le grité y le dije que eso no era, que cómo era eso, que no era capaz de no sé qué. Y entonces, cuando estaba haciendo eso, no, yo creo que no me demoré ni 10 segundos. Le dije, ¿sabe qué? No, aquí, paremos aquí, no más. Ya, ni usted va a aprender conmigo y yo me voy a desesperar con usted. Nada, yo no le he enseñado a montar en bicicleta. Y a los 2 días aprendió a montar en bicicleta con el primo, que no tuvo nada que ver con nada. Pero digamos que me acuerdo de eso es porque era mi hijo y por primera vez actué de una manera irracional. Que siente que en ese momento se desborda un poco. Que no está actuando donde está, ni no tiene nada que ver. Entonces, me acuerdo de eso, pero realmente que yo haya tenido otra actuación así, no. ¿Y qué hace? No me acuerdo. Pero pues no. Pero le repito, mi memoria... No, tranquilo, profe. De hecho, gracias por compartirnos la experiencia personal, que lo que muestra esto es que todos hemos sentido en algún momento este tipo de emoción. Ya, o sea, su merced lo sabe más,
En su momento Darwin hablaba de emociones comunes Claro. entre los animales, que ahorita pues evidentemente tengo una baraja más grande porque pues como seres humanos complejizamos un poco más las cosas por el lenguaje y por otras cosas, pero que a la final pues se traduce en que en algún momento todos pues estamos o podemos llegar a sentir algo como muy instintivo. Claro. En este caso pues la ira, que uno ya ni lo piensa, simplemente actúa. Profe, muchas gracias. No sé si hay algo que le gustaría comentar, algo que le gustaría dejar a los estudiantes, algún consejo que no quisiera dar. No, realmente no. No, realmente. No, una cosa que digamos, pero es por mi manera de ser, es que muchas veces los estudiantes como que no se acercan a mí porque creen que es que yo soy alejado y que soy muy serio y que no. Yo soy así, pero no, yo no tengo nada que ver con eso que está pensando que es muy serio y que no lo va a atender y que no sé qué. Tanto así que muchos estudiantes que no hacía 1000 años que no venía, me decían, no, profe, no, es que algunos de nosotros sí nos dimos cuenta que usted no era eso que parecía, pero los otros sí le tenían miedo. Y le digo, vea, ¿sabe qué? Desde que me han dicho desde hace mucho tiempo que los estudiantes me tienen miedo, les digo, sí, yo estoy seguro que los estudiantes me tienen miedo el primer día, pero si me ven 3 veces o 4 veces en una clase o en un anfiteatro, no pueden tenerme miedo de ahí para adelante porque no creo que pues yo haya sido pues... Que haga algo que genere miedo. Sí. No, hasta nosotros estábamos acá cuando le vamos a decir al doctor Caro que... No, por eso... Ahora, yo entiendo, yo soy serio, sí, soy serio, yo no... Y a mí además me gusta el humor y me gusta mamarle gallo a la gente, pero pues a la gente de confianza, yo no, sí, claro. no lo hago en general. Sí. Pero digamos que eso sería una de las cosas que me hubiera gustado que fuera más, mejor dicho, que me acercara un poco más a los estudiantes, en ese sentido. Pero tampoco llegaría al extremo de ser amigote de alguien ni nada de eso. No, eso no, nunca. O sea, mantener un poquito la cercanía, pero esos límites entre docente y estudiante. Claro. Profe, de verdad, muchas gracias por este espacio, por su tiempo. Estamos agradecidos y pues hasta una próxima, profe. De verdad, gracias. Muchas gracias a usted. Cuando quiera puede volver o nos vuelve a invitar. Bueno, muchas gracias. Profe, muchas gracias. No, muchas gracias.